Y luego de esa nota vamos a la entrevista a propósito de lo que resta hacia adelante en el tema Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, luego del veredicto que los encontró culpables de los delitos que ya se han mencionado. Para hablar de este tema contamos con la presencia del doctor Franco Albarracín. Él es abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Doctor Albarracín, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches y gracias por la invitación. A usted ya lo conocíamos a la distancia porque usted fue víctima de la agresión policial en la última marcha por el 21F. Usted es hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, y todos vimos esa escena que desde luego nos conmovió y espantó por la represión policial. ¿Ahora ya bien de salud? Sí, efectivamente fui víctima de ese hecho protagonizado por la policía. Sin embargo, gracias a Dios ahora me encuentro recuperado. Muy bien, ya plenamente listo y en actividad. Sí. Muy bien, nos alegramos de ello. Vamos al tema anunciado. ¿Cuál ha sido la relación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con la parte que ha impulsado el juicio contra Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín? Bueno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz tuvo un seguimiento constante desde el 2003, ¿no? No nos olvidemos que fueron los activistas de derechos humanos quienes hicieron también el reconocimiento cuerpos, ¿no? Colaboraron con los abogados, colaboraron con las víctimas y tuvieron una insistencia durante todos estos años para que se responsabilice tanto civil como penalmente a Goni y Sánchez Berzaín. Ahora, durante los últimos 2 años aproximadamente, hemos ido coordinando con los abogados de Estados Unidos, específicamente con el doctor Thomas Becker. Nosotros hemos facilitado toda la documentación e información que teníamos del año 2003. No nos olvidemos que incluso los derechos humanos, durante los sucesos de octubre, hicimos listas de víctimas, tomamos testimonios. Y toda esa documentación estaba debidamente clasificada y ordenada. Efectivamente, y fue utilizada clasificada, ordenada, teníamos fotos, inclusive los abogados de la clínica jurídica de la Universidad de Harvard nos pedían información sobre si la Comisión Interamericana o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o algún informe del Defensor del Pueblo, si estas instancias en algún momento habían emitido una opinión, una resolución o alguna documentación sobre los sucesos del año 2003, ¿no? Y nosotros constantemente hemos ido coordinando y les hemos facilitado toda esa información que de seguro se utilizó en el juicio y obviamente fueron pruebas contundentes para la determinación. Es bueno conocer estos entretelones porque podría quedar la idea de que el trabajo que se realizó en Estados Unidos fue obra exclusivamente de los abogados que representaron a las víctimas, que desde luego hicieron una labor eficaz, pero existieron entidades y especialistas como la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz que colaboraron con documentación, pruebas que al final, me imagino, fueron valiosas en la información que fue puesta a consideración de los jurados. Efectivamente, el trabajo que hicieron los abogados en Estados Unidos fue impecable, ¿no? La Clínica Jurídica de la Universidad de Harvard y la Fundación por los Derechos Constitucionales son entidades muy respetadas allá y que en este caso decidieron tener un contacto muy próximo y constante con la Asamblea de Derechos Humanos, ya que ellos vieron que que durante los sucesos de octubre de 2003 el papel de la Asamblea fue contundente, ¿no? Fue muy importante. Entonces nosotros, además de todo el trabajo que ya fuimos realizando desde el año 2003, creo que fue necesaria nuestra intervención y nuestra colaboración. En las últimas horas, además de destacarse el fallo del jurado, se ha mencionado el tema de la indemnización, de la cual gozarían, por decirlo de alguna palabra, aunque quizás no es la más feliz, las familias de las víctimas de los hechos de octubre. Existe, como se ha mencionado, un compromiso de parte de los demandantes con el resto de las familias que formaron parte del grupo de víctimas de los hechos de octubre 10 para octubre de 2003 para distribuir el monto de la indemnización, en este caso $10 millones.
Yo creo que eso, al parecer sí hubo una especie de acuerdo entre los demandantes con el conjunto de las víctimas. Sin embargo, yo creo que aún no se debería entrar en ese detalle. ¿Por qué? Y esto para aclarar algunas declaraciones que fui escuchando en los medios de comunicación que considero personalmente erróneas. No se emitió una sentencia, se ha emitido un veredicto del jurado, ¿no es cierto?, que establece responsabilidad civil. Este veredicto ha sido apelado. Se ha presentado una petición por los abogados de Goni y Sánchez Berzaín para apelar el veredicto. Sin embargo, hay que aclarar, porque he escuchado que había la posibilidad de que el juez podía ir en contra del mismo, es decir, que podía declarar que Goni y Sánchez Berzaín no son responsables por los hechos de octubre. Eso es falso. Esa figura no hay posibilidades en la legislación norteamericana de que se proceda de esa forma. Hay que aclarar y bueno, hay que difundirlo. Eso es falso. Una vez que el jurado ha emitido un veredicto, el juez no puede cambiar esa decisión. Ha ocurrido en casos contados y es prácticamente imposible en la normativa americana. Entonces, en este caso hay que aclarar eso, que el juez no puede cambiar ese veredicto del jurado. Lo que puede hacer es adecuar las inconsistencias o incongruencias del veredicto de acuerdo a la normativa, que son cuestiones más de forma. Estos elementos se van a tratar en la reunión que ha sido convocada para el 4 de mayo, en la que el juez se va a reunir con las dos partes, la parte acusadora y la parte que se defiende de los argumentos. Lo que se va a realizar es, el juez ha pedido que hasta el 11 de abril ambas partes presenten sus argumentos nuevamente sobre las inconsistencias, ¿no?, o incongruencias con la normativa americana. Y el juez hasta el 4 de mayo, ya nuevamente en audiencia, dará su sentencia. Pero yo creo que no es justo para las víctimas de octubre de 2003 mencionar que el juez podría revertir el veredicto. Eso es completamente falso. Lo que el juez va a hacer es confirmar el veredicto del jurado, pero va a adecuarlo a la normativa norteamericana. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Que se modifica parte del texto de la sentencia? Sí, ¿Que porque había un problema de traducción desde mi criterio, porque un juicio civil no puede, dentro de un juicio civil, dentro de la documentación o el veredicto, no puede existir el término culpabilidad, porque ese término en la ley norteamericana se lo relaciona en el ámbito penal. Cuando estamos en un juicio civil hablamos de responsabilidad y en las traducciones al parecer hubo una especie de confusión. Lo que va a hacer el juez es adecuarlo, que son temas más de forma, y lo que sí es posible es que no modifique el monto económico, la reparación, sino lo distribuya de distinta manera, pero son temas más de forma, ¿no? El fondo, la responsabilidad no la va a cambiar y es indispensable que podamos aclarar eso. Entonces, lo reiteramos, prácticamente es imposible que se pueda modificar el fallo del jurado que se conoció ayer a través de una decisión del juez que está a cargo de la causa. Simplemente cuestiones formales de lenguaje y de redacción las que se podrían perfeccionar, más no el fondo del tema, que es la decisión del jurado. Claro, es prácticamente imposible. Un juez no se va a atrever a modificar una sentencia de un jurado, un veredicto que se ha emitido de manera unánime por un delito de ejecución extrajudicial. Un juez no se va a atrever a cometer semejante acto en contra de la normativa americana y en contra de los derechos humanos. Muy bien, entonces por estos argumentos, además quizás sea temprano, como lo han dicho otros abogados, hablar de la forma de la distribución del monto que ha fijado el juez, porque es un paso posterior. Porque además nos estaríamos olvidando o estaríamos obviando que hay la posibilidad todavía de la apelación de la sentencia. Es decir, no es una cosa juzgada, todavía puede registrarse alguna otra decisión en otra instancia de la justicia. Eso hay que aclarar también. El sistema jurídico de Estados Unidos no es similar al nuestro. Nosotros tenemos la costumbre de apelar, ir a otras instancias, ir a la Corte Suprema, acudir al Tribunal Constitucional. En Estados Unidos es muy raro que ocurra eso. Se puede apelar, es cierto,
pero son contados los casos que llegan hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Solo llegan los casos que van a sentar jurisprudencia que ya no existía antes, jurisprudencia nueva. Entonces, son contados. Eso es un tema que hay que analizarlo. Lo que yo creo que... A propósito de eso, perdón, la estadística dice que apenas el 5% de los casos que llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos son aceptados para un tratamiento en condiciones de apelación. Efectivamente, no, como ya lo he mencionado, no tienen el mismo sistema boliviano, ¿no? Ellos simplemente, la Corte Suprema acepta casos que vayan a generar nueva jurisprudencia. Actúan de la misma manera que los tribunales internacionales, que la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional. Lo que yo creo que deberían concentrarse las víctimas por el momento, efectivamente están en su derecho de ver el tema de la reparación económica, pero creo que deberían ver qué es lo que se va a hacer ahora, después de la sentencia. Porque hubo una responsabilidad civil, pero la reparación integral no solo involucra la indemnización económica. La reparación integral involucra también la justicia penal. Si bien se estuvo hablando de la extradición, que dicha sentencia podría facilitar la extradición, yo encuentro eso un poco difícil. Porque son además procesos distintos. Son procesos distintos y además el gobierno de los Estados Unidos en ningún momento va a extraditar a un ciudadano norteamericano a un país donde la justicia está tan cuestionada, ¿no? Lo que puede hacer tanto el gobierno boliviano como las víctimas es concentrarse en las vías internacionales, como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana o incluso otros estados que podrían en algún momento enjuiciar a Goni o a Sánchez Berzaín. No nos olvidemos del caso de Augusto Pinochet. A Pinochet lo enjuició un juez español, Baltasar Garzón, y lo arrestó en Londres. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos de graves violaciones a derechos humanos, cualquier país, en base a la competencia universal, a la jurisdicción universal, puede juzgar a estos sujetos, si es que entran en su territorio. Muy bien. Agradecemos la presencia del doctor Franco Albarracín, abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, una entidad de las muchas que fueron importantes en el impulso, en la contribución de pruebas y en el seguimiento del proceso, que ha cumplido una etapa. Restan, como lo hemos visto, posiblemente algunas más, pero se ha dado un paso importante en el objetivo de los demandados. Será, doctor Albarracín, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación.